Medida de masa. Una operación bastante común en el laboratorio es la medida de masa. En la mayoría de los análisis se utilizan balanzas analíticas para obtener pesadas con una gran precisión. Las balanzas de laboratorio de tipo granatario son menos precisas y solo se deben usar cuando las exigencias de fiabilidad no son críticas. Para minimizar los errores de medida de masa, las balanzas se tienen que situar sobre superficies estables y pesadas. Así, se reduce el efecto de las vibraciones del medio adyacente y se tienen que mantener en una posición nivelada. Nosotros solo nos referiremos a la pesada en balanza analítica con una desviación estándar de 0,1 miligramos. Existen dos procedimientos para hacer la medida de una masa dependiendo de si el material que se tiene que pesar es una sustancia higroscópica, es decir, una sustancia que absorbe rápidamente humedad del aire, o no lo es. Estos dos métodos son la pesada por diferencia y la pesada directa respectivamente. Antes de empezar a pesar, hay que comprobar que la sustancia que queremos pesar no excede el límite de la capacidad de la balanza. Es importante mantener la balanza limpia. Por ese motivo, siempre antes de utilizarla, limpiaremos el plato con un pincel. Pretratamiento. En caso de pesar sólidos higroscópicos o que los resultados de la analítica se refieran a muestra seca, el primer paso es secar y dejar temperar la muestra que se tiene que pesar para que la humedad de la atmósfera no afecte los resultados. La forma adecuada de llevar a cabo este pretratamiento es la siguiente. Se coloca la muestra dentro de un pesasustancias. Se pone el pesasustancias abierto dentro de un vaso de precipitados cubierto con un vidrio de reloj. Esta disposición protege la muestra de una contaminación accidental y además permite la entrada de aire. Se coloca la muestra en una estufa entre 105 y 110 grados centígrados durante una hora para eliminar la humedad del sólido. Se tapa el pesasustancias y se saca del vaso de precipitados y con unos guantes se coloca en el interior de un desecador. Se destapa el pesasustancias y se tapa el desecador desplazando la tapa lateralmente. Método de pesada por diferencia. Se utiliza este método cuando la muestra que se tiene que pesar es una sustancia higroscópica. En este caso es imprescindible hacer el pretratamiento de la muestra. Una vez que se tiene la muestra seca y temperada, el siguiente paso es hacer la pesada. Sacamos el pesasustancias del desecador y lo tapamos. Se debe manipular con unos guantes para no dejar huella. Pesamos el pesasustancias con la muestra que queremos pesar. Se transfiere la muestra directamente del pesasustancias a un recipiente seco, puede ser un vaso de precipitados o bien un vidrio de reloj, dando pequeños golpes. A continuación, se pesa de nuevo el pesasustancias con el contenido residual. La diferencia entre las dos pesadas es la cantidad de muestra que se ha transferido. Se debe realizar la operación de transferir la muestra del pesasustancias al recipiente tantas veces como haga falta hasta alcanzar la masa deseada. Método por pesada directa. Se utiliza este método cuando la muestra a pesar no es higroscópica. En este caso no es necesario el pretratamiento. Colocamos un recipiente limpio y seco, que puede ser un vaso de precipitados o un vidrio de reloj, sobre el plato de la balanza. No se debe pesar nunca la sustancia directamente sobre el plato de la balanza. Así se protege la balanza de la corrosión y se puede recuperar todo el producto pesado. Para manipularlo, es preciso utilizar unos guantes para evitar que las huellas dactilares cambien la masa. La masa de este recipiente se llama tara. Las corrientes de aire pueden afectar de manera importante a la lectura de la masa de la muestra. Para evitarlo, se deben cerrar las ventanas de la balanza o bien colocar la protección de viento de la balanza.
A continuación, pulsamos el ajuste automático de la tara para que la lectura de la masa sea a partir de cero. Se debe transferir la muestra al recipiente con la ayuda de una espátula y descargar el sólido mediante pequeños golpes. Por lectura directa se obtiene la medida de la masa. Cuando se lleva a cabo la lectura, hay que mantener las ventanas cerradas para evitar las corrientes de aire. En el caso de tener sólidos sobrantes de una pesada, no se pueden devolver nunca al recipiente de origen, ya que se podría contaminar.